Hola a todos, hoy es un día especial por dos motivos. El primero es que hemos llegado a 10.000 suscriptores, que para algunos puede parecer poco, pero yo estoy muy contento. Gracias a todos por estar ahí de verdad. Y lo segundo es que hoy vamos a empezar una serie nueva de vídeos. Fingid sorpresa y hacemos como que no habéis visto el título del vídeo por un momento. Esta serie nueva de vídeos va a tratar sobre motos custom que son infravaloradas por un motivo u otro. Y en ella vamos a ir comentando las cosas negativas que dice la gente que tiene esas motos y si creo yo tienen razón o no. Para inaugurar esta sesión del canal vamos a empezar con una de las motos custom actuales que más discusiones suele traer, la Kawasaki Vulcan S. Sin más preámbulos, dentro intro. Vamos al lío. Mi plan es el siguiente, comentar por encima las características del modelo en cuestión y luego ir punto por punto viendo los aspectos negativos que suele decir la gente que tiene esa moto. Vamos a ver las características de la Kawasaki Vulcan S del 2021. La moto se vende por 8.100 euros, pero al estar el modelo 2022 a la vuelta de la esquina, algunos concesionarios están haciendo ofertas y bajando algo el precio de venta. Lleva un motor bicilíndrico en paralelo de 649 centímetros cúbicos que da unos 61 caballos. Por supuesto, como cualquier moto actual, es a inyección. Tiene 6 marchas y va a cadena. El sistema de frenado es a disco y tiene delante uno de 300 mm y pistón doble y detrás uno de 250 mm y pistón único. La suspensión trasera trae un sistema de ajuste con 7 posiciones para poder ajustarla al peso que se suele llevar. Es una moto que pesa 229 kilos, tiene un depósito de 14 litros y un largo de 2,3 metros. Como veis, no he entrado a valorar nada sobre las características, la idea es hacerlo en los siguientes puntos, así que vamos con ello. En este apartado voy a comentaros las principales cosas negativas que se le suelen achacar a este modelo. He oído todas ellas unas cuantas veces. 1. No parece una custom. Los más clásicos dicen que este modelo no sigue las líneas de una custom clásica, que ni siquiera es una custom, sino que se trata de una moto cruiser y es más una mezcla entre tipos de motos que otra cosa. Bueno, eso puede ser verdad, pero, y es un gran pero, actualmente no hay casi ninguna moto que siga las líneas de una moto custom clásica. Y no pasa nada, no tiene por qué ser algo malo. Tiene un estilo bastante único y puede que te guste o que no, pero eso ni de coña la convierte en una mala moto. 2. No suena como una custom. Toda la razón, no suena como una custom clásica, pero seamos sinceros, casi ninguna japonesa suena ya como una custom clásica, y ya puestos, casi ninguna moto a inyección suena como una custom clásica. Así que, este es un punto que es totalmente cierto, pero curiosamente la gente suele poner la barrera de lo que es un buen sonido de una moto en la suya propia. Y eso, como poco, es algo subjetivo, ¿no? Igual no termina de estar del todo bien. ¿Suena mal? Con el escape de serie diría que un poco sí, pero con los escapes aftermarket que hay por ahí no está nada mal, eso sí. Como una Harley de los 70 no suena, eso está claro. Pero actualmente ninguna lo hace, así que me parece injusto intentar compararla con eso. 3. No se conduce como una custom. Ese es el punto que me ha hecho querer hacer este vídeo y en concreto viene una conversación con un conocido sobre este modelo. Fue algo tal que así. No se nota como una custom al conducir. ¿Pero en qué lo notas? Pues en general no, concreta, ¿en qué lo notas? Pues que no frena mucho, se tumba bastante, la posición es un poco diferente y no sé, no parece una custom, ¿se conduce mejor? Bien, vamos a concretar una cosa. Es solo la opinión de una persona, pero me dice que no puede ser una custom porque se conduce bien. Me parece un poco de locos. En todo caso, acepto este punto también. No se conduce como una custom al uso, es cierto, y eso pues tampoco es malo, ¿no? Por cierto, y antes de ir con las conclusiones, ¿vosotros sabíais que Kawasaki Vulcan S tiene un programa diseñado para ajustarte la moto a tu altura y posición de conducción antes de que te la lleves? Lo descubrí buscando información para este vídeo y me parece súper interesante. El sistema se llama ErgoFit y os dejo aquí de fondo un vídeo sobre él mientras comentamos las conclusiones. Venga, dejamos de lado el inciso de ErgoFit y vamos a la parte más importante del vídeo para mí.
Como habéis visto, he sacado 3 puntos negativos que son los que más me han repetido de esta custom. No parece una custom, no suena como una custom y no se conduce como una custom. Y mi conclusión es súper sencilla. Las 3 cosas son ciertas, pero no son malas. Ni de lejos tienen por qué ser algo malo. La Kawasaki Vulcan S es un modelo algo híbrido en el que se han juntado varios estilos y les ha salido una moto que es divertida de conducir. Es fiable, con un estilo bastante único y es cierto que a lo mejor ese estilo puede que no sea exactamente el mío o el tuyo, pero eso no la convierte en una mala moto. De hecho, creo que es el modelo perfecto para un determinado tipo de motero que prefiere prestaciones y una conducción algo más agresiva frente al motero clásico que quiere viajar con su cuelgamonos tranquilo. En definitiva, es una buena moto, tiene muchos aspectos positivos y el principal negativo es que no sigue un estilo concreto. Pero es que ni siquiera lo pretende. Conozco unos pocos que tienen esta moto y todos están muy contentos. Su única pega quizás es que de vez en cuando algunos se empeñen en decirles que su moto no es una custom. Por supuesto sin que nadie se lo pregunte. No seáis ese tipo, por favor. Lo último que os digo sobre el modelo es que actualmente es una buena opción en cuanto a prestaciones y precio. El motivo por el cual apenas he hablado de ella en este canal es porque mis gustos personales son muy diferentes al de esta moto. Me gustan los modelos algo más clásicos, custom típicos de toda vida. Y por ello que en este canal no suelo hablar demasiado de ella. Pero intentaré obligarme a hablaros de motos con estilo un poco más cruiser o menos clásicos porque sé que a muchos de vosotros sí os gustan, como era de esperar. Esto va a ser todo, espero que os haya gustado este nuevo formato de vídeos y si es así decídmelo y me plantearé hacerlo sobre otras motos que suelen ser infravaloradas por la gente, como por ejemplo la Rebel 500, ¿me viene a la cabeza? No lo sé, pero es posible. Pues ya está, no os robo más tiempo, nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.